Hola amigos y bienvenidos a la cocina del aguacate. Hoy les traemos la deliciosa receta de la empanada gallega, como siempre dándole nuestro toque personal. Una masa dorada y crujiente, un relleno tierno y jugoso. Quédate con nosotros y aprende cómo prepararla. Existen varias versiones de relleno, entre ellas pescado o pollo, pero hoy prepararemos la que para mí es mi favorita, la de carne de res. Y sin perder más tiempo, comenzamos llevando una sartén grande a fuego medio alto con un buen chorro de aceite de oliva para preparar nuestro sofrito. También agregaremos 2 cebollas medianas cortadas en juliana, medio pimentón verde, medio pimentón amarillo y medio pimentón rojo cortado en cubos pequeños. Además, 6 aceitunas cortadas en rueditas y una cucharadita de alcaparra finamente picadas. Ahora removemos y dejamos sofreír por unos 5 minutos hasta que se integren bien los sabores. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Pasado el tiempo agregamos 150 gramos de chorizo rojo, puedes usar el de tu preferencia. Sigue removiendo y también agrega medio kilo de carne de res picada en cubos pequeños. Deja sofreír por unos 10 minutos más y sin dejar de remover agrega una cucharada de ajo en polvo, la cual puedes sustituir por 2 dientes de ajo frescos machacados. En este punto agregamos medio vaso de vino blanco y seguimos removiendo para ayudar a evaporar todo el alcohol que contiene, pero dejándonos todo el gusto del vino en nuestro guiso. Ahora agregamos 2 tomates rojos bien maduros y picados en cuadritos. También agregamos una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de paprika o pimentón rojo molido, una cucharada de comino en polvo y una cucharada de caldo de res. Remueve bien, baja el fuego al mínimo, tapa y deja cocinar por unos 35 minutos o hasta que veas que la salsa está bien espesita como ves en el video. Recuerda no dejar la salsa muy líquida porque podría dañar la masa de nuestra empanada. Cuando esté lista retiramos del fuego y dejamos reposar destapada hasta que se enfríe por completo. Para la masa en un bowl coloca un huevo grande, una cucharadita de azúcar, una cucharada de sal, 50 ml de leche líquida fría, también 100 ml de la birra de tu preferencia también fría. Con la ayuda de un batidor comienza a incorporar todos los ingredientes líquidos y en forma de hilo agrégale 160 ml de aceite de oliva. Cuando hayas mezclado bien los ingredientes, puedes agregar 550 gramos de harina de trigo todo uso. Con la ayuda de una paleta de madera, comienza a mezclar para que se comience a formar la masa. Podrás pasarla al mesón cuando veas que se comienza a despegar sola de las paredes del bowl. En ese momento pasamos la masa al mesón. Agregamos un poquito de harina de trigo en el lugar de trabajo y amasamos por unos 4 o 5 minutos. No necesitamos que desarrolle el gluten, solo que se incorporen bien los ingredientes y que se forme una masa manejable y flexible. Termínala de amasar, colócala en un bowl, cúbrela con un paño y déjala reposar en un lugar fresco por unos 20 minutos. Pana, no olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Pasado el tiempo traemos nuestra masa y la dividimos en 2 partes, una ligeramente más grande que la otra. Con la parte grande haremos la base de nuestra empanada y con la ayuda de un rodillo comenzamos a darle forma de círculo de aproximadamente unos 35 o 40 centímetros de diámetro por medio centímetro de grosor. Ayúdate con la bandeja en la que vas a hornear para saber si ya está bien de tamaño. Cúbrela por todos los bordes con la masa que acabas de estirar. Ahora con la otra parte de la masa repetimos lo mismo, haz un círculo de aproximadamente 35 centímetros, enróllala en tu rodillo y resérvala. Traemos la bandeja y en la base de nuestra empanada comenzamos a colocar y a distribuir el relleno que habíamos reservado, que para este momento debería estar frío o a temperatura ambiente. No lo coloques si aún está caliente. Coloca la masa que habíamos reservado sobre el relleno como una tapa y con la ayuda de tus dedos comienza a aplastar el borde de la masa hacia adentro, como ves en el video. Con la masa que quedó de la base hice unas tiras y unas hojas para decorar la empanada. Es en este momento donde puedes darle rienda suelta a tu imaginación. Yo opté por decorarla de esta manera, pero tú puedes decorarla a tu gusto. Con la ayuda de un tenedor comienza a pinchar la masa hasta que la atravieses. Esto evitará que cuando comience a hervir en el horno se rompa nuestra empanada.
Bate un huevo y con la ayuda de una brocha de cocina pinta toda la superficie de la empanada. Esto le dará un color y un brillo realmente apetitosos. Ahora la llevamos a un horno con calor por arriba y por abajo a 175 grados por 50 minutos o hasta que veas que está bien doradita. Cuando esté lista, retírala del horno y déjala reposar por una media hora. En ese momento ya la podrías disfrutar. ¡Qué perfume, qué color y qué sabor! Atrévete a prepararla y cuéntanos cómo te quedó.